Entonces, continuando con nuestras clases del capítulo 4, ya habiendo analizado en qué situaciones yo puedo decir que un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio, ahora nos gustaría entonces poder hablar acerca de esa estabilidad, entre comillas, aparente, que de repente aparece en una estructura o en un cuerpo mismo. Esa estabilidad está directamente vinculada con la cantidad de restricciones que presenta la estructura o el cuerpo, con la disposición de los apoyos o restricciones y con la cantidad, evidentemente. Entonces, supongamos una estructura. A ver, espera todo lo que desarrollamos ya ayer. Aquí. Supongamos una estructura como se presenta aquí. Estos pueden ser barras unidas en nudos y cargas PQS. Fíjense que las cargas son oblicuas, es decir, tienen componentes horizontales, tienen componentes verticales. Es decir, una forma de demostrar que son cargas genéricas. ¿Ok? Fíjense lo siguiente, ¿qué pueden notar ustedes? ¿Qué tipo de vinculación sería la vinculación que se encuentra en A? Voy a ponerlo en otro color. La, la gráfica más pedía un poquito de resolución. ¿Qué tipo de vinculación era? Ayer vimos. De primer género. De primer género. En B sería igual. También de primer género. Y aquí en D, ¿qué pasa? Yo puedo considerar como una especie de vinculación. Fíjense que este pequeño elemento, o puede ser o un cable o un eslabón corto o una barra cortita. ¿Ok? Pero si yo analizo la estructura como este rectángulo, yo puedo tomar como una vinculación esta unión aquí en D. Y evidentemente terminaría siendo el primer género. ¿Por qué? Porque si es un cable, yo conozco la línea de acción de esa fuerza. Si es un eslabón corto o una barra, se trata de una barra de dos fuerzas, entonces también conozco la línea de acción. Entonces estaría actuando como una barra o como una vinculación de primer género. Entonces fíjense que yo tengo una, dos, tres incógnitas. En una estructura plana, como era esta, yo podría tener hasta tres ecuaciones. Entonces tengo tres incógnitas y con mis tres ecuaciones yo puedo lograr determinar. ¿Ok? Si hago el diagrama cuerpo libre de la estructura, tendría una situación algo así. Las cargas tendrían componentes horizontales y verticales, ¿sí? No hay ningún problema. Si es que de repente me pide considerar el peso de la estructura, lo considero. Si no me lo pide, no considero. Luego tengo la reacción en A y en B, que son verticales nada más, son de primer género, entonces normal a la superficie es una superficie horizontal, pues las verticales A y B. Y luego tengo en D una fuerza horizontal, una reacción horizontal. Cuando tengo esta situación en donde las tres incógnitas yo puedo llegar a resolver con mis tres ecuaciones, como es este caso, se dice que la estructura es estable e isostática. Isostática es cuando se cumple esto de aquí. Si tengo tres incógnitas, la estructura es isostática. ¿Ok? Si tengo cuatro incógnitas, la estructura ya no es isostática, sino que es hiperestática. Hiper viene de más, porque ya está restringido de más de lo que yo necesito. Si tiene menos de tres incógnitas, quiere decir que no está lo suficientemente restringido, entonces se le llama hipoestática.
falta de restricción. ¿Ok? Igual lo vamos a analizar, ya aprovechando que aquí aparece isoestática. Y estable viene de que bajo una carga genérica, cualquier carga que aparezca aquí, puede aparecer aquí una carga horizontal, aquí una carga distribuida, etcétera. Bajo cualquier tipo de carga, aquí puede aparecer un momento concentrado, no importa. Bajo el sistema de carga genérico o cualquiera, esta estructura siempre va a poder responder y siempre va a poder equilibrarse. Porque si aparecen estas cargas, bueno, quizás la reacción en A aumente. Igual va a poder equilibrarse. ¿Por qué? Porque supongamos que yo hago un momento en D. ¿Sí? Momento en D. ¿Qué pasa? La reacción en D no voy a considerar para el momento y la reacción en B tampoco. Pero el momento que generarían todas las cargas externas lo que libraría la reacción A. Entonces siempre va a poder equilibrarse para una situación genérica de cargas. Entonces cuando se da eso, la estructura es estable. Ahora, ¿qué pasa? No siempre se da esa situación. Supongamos la misma estructura, pero les vamos a ir haciendo algunas variaciones. Vamos a la misma estructura. Fíjense ahora los apoyos. ¿Cómo son los apoyos en A y en B? Evidentemente ahora pasaron a ser de segundo género. Y a diferencia de la estructura anterior, aquí ya no hay nada. Ahora, si hago el diagrama a cuerpo libre de la estructura, en A y en B deberían aparecer dos reacciones, vertical y horizontal. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? En este caso, yo estoy teniendo cuatro incógnitas. Bx, Bi, Ai y Ax. Pero tan solo yo tengo tres ecuaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cantidad de incógnitas es mayor a la cantidad de ecuaciones. Por lo tanto, esto es hiperestático. Que una estructura sea hiperestática no necesariamente significa que está mal, o no necesariamente significa que no va a ser estable. No, sino que tiene más restricciones de las mínimas necesarias y que y que por la estática me refiero a hacer este equilibrio, no puedo terminar. Para resolver esta estructura, entonces nosotros ya deberíamos considerar y calcular las deformaciones de las barras. Es decir, entrar a la elasticidad que dan en resistencia 1. Entonces, que una estructura sea hiperestática no significa que esté mal, en absoluto. Son otros comportamientos nada más. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo cualquier disposición de cargas, no importa, aparece un momento, una carga distribuida aquí de costado, siempre va a haber alguien que pueda absorber cargas horizontales y siempre van a haber algunos personajes que puedan absorber cargas verticales. Es decir, cualquier tipo de carga yo voy a poder equilibrar con estas vinculaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que la estructura va a ser estable. Porque no se va a mover eventualmente. ¿Es hiperestática? Sí, es hiperestática porque justamente tengo más incógnitas que ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa? Ahí analizamos, ¿será que puedo determinar todas las ecuaciones? Perdón, todas las incógnitas. Fíjense, supongamos que hago sumatoria de momento en A. No considero a X, no considero a Y y no considero Bx, puesto que todas las líneas de acciones de ellos pasan por A. Entonces, de ahí, ¿qué hago? Obtengo BI con valor numérico en función de las cargas externas. Lo mismo hago ahora, pero el momento respecto a B. No voy a considerar Bx, no voy a considerar AX y no voy a considerar BI. ¿Y qué obtengo? Obtengo AI.
La tercera ecuación. La tercera ecuación podría ser sumatoria de fuerzas X igual a 0. ¿Y qué va a terminar siendo? Va a decir que AX más BX es igual a PX más QX más SX. Y fíjense que aquí yo no logro determinar ni el valor de A ni el valor de B. Tan solo la suma. Y no importa si hago el momento respecto a C. Si hago el momento respecto a C, me va a quedar AX por D o por L y BX por L. Se va a tomar factor común y va a quedar la suma. Entonces, por eso es que se dice que esta estructura es estáticamente indeterminada. ¿Por qué? Porque con esas tres ecuaciones de la estática, yo no puedo determinar todas las reacciones. No puedo. No hay forma que yo pueda calcular AX o BX. Solamente puedo saber cuánto sale o cuánto vale la suma. Ahora, si le aplico una compatibilidad de deformaciones, eso significa agregar otra ecuación, ahí sí voy a poder calcular. Pero con las herramientas de la estática nada más, no. ¿Se entiende, verdad? Profe, Decime. cuando es de primer género, hace, o sea, tiene una componente nomás, ¿verdad? Cuando es de primer género tiene una sola componente y es perpendicular a la superficie. Aquí la superficie es esta. Entonces la componente sería perpendicular a eso. Cuando se trata de un eslabón de un cable, ahí no es perpendicular a la superficie, sino que la reacción tiene la dirección. O sea, la línea de acción está definida, ¿verdad? Puede ser por la línea del cable, la línea de la barra, etc. Cuando tiene, cuando viene a ser de segundo género, ya tiene dos reacciones, ¿verdad? O sea, dos componentes perpendiculares entre sí. Siguiendo. Fíjense ahora la misma situación, o sea, la misma estructura, pero en este caso volvemos a colocar en A y en B apoyos de primer género. Primer género, primer género. Aquí se acuerdan que había algo en la primera situación que permitía que esto esté, que tenga una restricción horizontal, perdón. ¿Qué pasa ahora si yo hago el diagrama cuerpo libre de esto? Voy a tener esta situación. ¿Sí? ¿Qué yo me puedo percatar aquí? Aquí yo me puedo percatar que estoy trabajando con dos incógnitas. Dos incógnitas. Y yo tengo tres ecuaciones. Entonces yo me doy cuenta aquí que el número de incógnitas termina siendo menor al número de ecuaciones. Al número de ecuaciones. Cuando se tiene esto, entonces se sabe que la estructura es hipoestática, que es justamente lo que les dije hace rato. Entonces, cuando se tienen más incógnitas de ecuaciones es hiperestática. Cuando se tiene la misma cantidad de ecuaciones incógnitas es isoestática. Y cuando se tiene menos incógnitas que ecuaciones es hipoestática. Entonces ustedes deberían ser capaces de ver una estructura y decir, esa es hiperestática, eso es isoestática, eso es hipostática. Ahora, eso podemos analizarlo de forma independiente aún, a ver si es que está bien, correctamente restringida o no. No sé si alguien iba a hablar ahí. Sí, profe, yo quiero preguntarte algo. Sí. ¿Cómo, o sea, yo veo dos sistemas de ecuaciones en sumatoria de fuerza en Y y en X? ¿Cuál es la tercera? Sumatoria de momento respecto a cualquier punto. Ah, ok, ese siempre hay que tener en cuenta, Sí. sumatoria de momento. Sí. Cuando tenemos una estructura plana, recordemos, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas es 0
y la sumatoria de momentos respecto a algún punto debe ser 0. De aquí yo puedo plantear sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, que es lo que me dijiste. Y de aquí, lo único que yo puedo plantear es la sumatoria de momentos alrededor del eje Z igual a 0. ¿Por qué alrededor del eje Z? Porque el momento tendría que ser perpendicular al plano. Ahora, esto puede ser respecto al punto O, respecto a respecto a B, a C, etc. Ahí yo tengo 3. Sí. Profe, no, me estaba acordando más que me trabe. ¿En qué momento se podía hallar momento en más de un punto? Porque creo que mostraste Sí, algo, pero no me acuerdo bien qué condición tenía que cumplir. ok. Fíjense, de vuelta, todos estamos de acuerdo que tenemos 3 ecuaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? De repente, como, no sé, por condiciones de disposición de cargas, me resulta más fácil calcular más veces momentos que hacer sumatoria de fuerza en I, por ejemplo. Entonces yo puedo intercambiar. A ver dónde están nuestras ecuaciones alternas. Aquí. Entonces, yo puedo intercambiar. Lo genérico, lo general es hacer esto. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y un momento. Puede ser respecto al origen, puede ser respecto a un punto cualquiera, no importa. Ahora bien, yo puedo sustituir, por ejemplo, esta ecuación por la de un momento en otro punto. O inclusive también puedo sustituir esto por la de un momento en otro punto. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer dos sumatoria de fuerza y un momento. Yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas y dos momentos respecto a dos puntos distintos. O puedo hacer 3 sumatoria de momentos o 3 sumatoria de fuerza. Todo eso yo puedo hacer. Entonces yo puedo encontrar la combinación que más se ajuste a lo que me parezca más sencillo. Ahora bien, cualquier cuarta ecuación que yo agregue va a estar directamente vinculado a algunas de estas y ya van a ser dependientes. Va a ser una combinación lineal de cualquiera de estas combinaciones. Por eso que nosotros podemos plantear hasta 3 ecuaciones. Solamente hasta 3. En el caso de una estructura plana. Creo que nos quedamos aquí. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo esto. ¿Qué pasa aquí con las cargas verticales? PI, QI, SI, W, esos pueden distribuirse sin ningún problema con A y con B. ¿Verdad? Si yo hago momento en A, B va a poder equilibrar a todas estas cargas en momento. ¿Verdad? Porque el momento de todas esas cargas debería ser igual a P por esta distancia. O sea, a B por esa distancia. Entonces yo puedo calcular B. Hago el momento respecto a B, la misma idea, y puedo calcular A. O sea, yo puedo calcular los valores de A y B. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las cargas horizontales PX, QX y SX? ¿A dónde van? ¿Hay alguien que le restringe? ¿Hay alguien que le impide? ¿Hay alguien que le absorbe? ¿Hay alguien que le detiene a esos? No, no hay. Entonces, ¿qué significa? Significa que además de ser hipostática, evidentemente, esta estructura no tiene la capacidad de resistir ninguna carga horizontal. Entonces, bajo una condición de carga genérica, la estructura es móvil. ¿Por qué? Porque no puede sostener las cargas horizontales. Ahora, si todas las cargas P, Q y S eran verticales, ahí, particularmente en ese caso, hubiese sido estable.
pero al haber posibles cargas horizontales, entonces esto se transforma o se le dice que es una estructura inestable, porque es inestable para el sistema de cargas dado. ¿Okay? Alguien toca de costado y la estructura se va a mover, como si fuese un autito, ¿verdad? Se va a mover sin ningún problema. Entonces, al ver esta estructura, nosotros tenemos que decir, bueno, es hipostática, porque tengo dos incógnitas y tres ecuaciones nada más. Y además de eso, la estructura es inestable para el sistema de cargas, por ejemplo, o directamente estructura inestable. Ahora vamos a este caso. Es casi igual al anterior, pero se le agrega a este personaje. Es decir, otro apoyo de primer género. Si hago el diagrama cuerpo libre, tengo esta situación. Tengo A, E y B. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Tengo tres incógnitas. Y tengo tres ecuaciones. Cuando ocurre esto, lo primero que quizás queremos decir, esta estructura es isostática y estable. Y ahí hay un error, ¿verdad? No necesariamente porque tenga tres ecuaciones y tres incógnitas, esté bien la estructura. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por ejemplo, yo hago momento respecto a A. Voy a tener una ecuación de E y B. Hago un momento respecto a B. Voy a tener una ecuación entre E y A. Hago sumatoria de fuerza en I. Voy a tener una relación entre todas las cargas. Ahora, ¿qué pasa con PX, QX y SX? Ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Ninguna de las reacciones es capaz de resistir cargas horizontales. Entonces, por más que yo tenga tres incógnitas y tres ecuaciones, esta estructura sigue siendo inestable. Sigue siendo inestable. Entonces, la estructura de vuelta se puede decir que es inestable. Ahora, la diferencia de este caso con el anterior es que este es isoestático. Es decir, hay tres incógnitas y tres ecuaciones. El problema está en que cuando decimos isoestático hacemos referencia a una estructura, o sea, queremos hacer referencia o tenemos la idea de hacer referencia a una estructura estable. Entonces, en este caso no le decimos isoestático. Cuando tenemos una inestabilidad, lo decimos que es estructura inestable con una constricción impropia o con restricción impropia. Impropia es por el sentido de que, está bien, cumplen las tres restricciones, pero al menos una debería ser horizontal. Si era así, quizás la estructura hubiese estado isostática y estable. ¿Ok? Vamos a este caso. Siempre con la misma estructura, entonces, como que se van viendo las diferencias que aparecen. Aquí es de segundo género, aquí podríamos considerar el primer género y aquí el primer género. Al hacer el diagrama cuerpo libre aparece esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ven aquí? ¿Qué pueden decirme de esa estructura? Quiero saber si les parece que va a ser estable, si es isostática, hiperestática o hipostática. Quiero saber qué ustedes pueden ver de esta estructura. Podría ser estable, profe, porque tenemos en X y en Y. Y en ambos sentidos. Ok, hay restricciones en ambas direcciones. Otra cosa que puedan ver de la estructura. O sea, toda la información que podamos ver. No hay cuatro incógnitas y menos ecuaciones.
Ok, hay 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, significa que Es hiperestática. es hiperestática. Entonces, bueno, ya vimos que hay cargas horizontales, cargas verticales. Eventualmente pueden resistir ese tipo de cargas ya, dijimos. También dijimos que hay 4 incógnitas, tenemos 3 ecuaciones de la estática, por lo tanto el número de incógnitas es mayor a las ecuaciones, termina siendo una estructura hiperestática. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en este caso en particular? ¿Cómo son las líneas de acciones o las líneas de acción de las reacciones? De las reacciones. Sería C y A, profe. Sería de C, de A y de B. De los que están en azul, ¿verdad? De esas restricciones. ¿Cómo son las Son líneas de acción? paralelas. Colineal. Un paralelo, no, ¿verdad? O sea, AX con B, sí, y C con AI. Pero era otra cosa, serían colineales o concurrentes. No colineales, concurrentes, perdón. Significa que las 3 líneas de acción de las reacciones pasan por el punto A. Todos ven eso, ¿verdad? Hay alguien que no ve eso. ¿Qué implica eso que le estoy diciendo? Voy a limpiar esto. Implica lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agarro y quiero calcular el momento respecto a? ¿Cuánto debe salir para que esté en equilibrio la estructura? 0. Categórico. Ahora, el momento de A, el momento respecto a, depende de quiénes exclusivamente. Depende de B. No, porque todos pasan por A. Depende de A, no. Depende de AX, no. Y depende de C, no. Entonces depende de las cargas. Entonces ahí les pregunto, ¿el momento respecto a siempre va a ser 0? No. No. ¿Por qué? Porque van a depender de valores de cargas externas, directamente de las cargas externas. Entonces, por ejemplo, en esta situación podría llegar a salir 0, podría ser. Supongamos que sí, pero ¿qué pasa si aparece una carga eventual aquí? Ahí el momento respecto a ya no es 0. A lo que voy es hiperestática la estructura, pero la disposición de apoyos o de restricciones hace que la estructura no termine siendo estable para una situación general de carga. Cuando se tiene un problema similar a eso, se dice, la estructura es inestable, evidentemente inestable porque no necesariamente el momento respecto a A es 0. Entonces, ya no necesariamente podría permanecer en equilibrio, eso se movería, entonces es inestable. Ahora, se aclara en general cuál es el problema, ¿verdad? Y en este caso, la constricción o restricción es impropia o el problema está en una inestabilidad geométrica. Esto hace referencia a la disposición de los apoyos. ¿Ok? A la disposición de los apoyos. Porque si acá hacemos un cambio, nos vamos a dar cuenta que la estructura iba a ser estable, pero estáticamente indeterminada. ¿Qué cambio yo puedo hacer en esta estructura para que se vuelva? Quiero transformar a lo siguiente. Esto es inestable.
inestable con una inestabilidad geométrica, creo le llaman. Sí, inestabilidad geométrica. ¿Cómo yo le puedo transformar a esta misma estructura haciendo un movimiento, un cambio nomás, a, vamos a suponer que quiero una estructura hiperestática, y que sea estáticamente indeterminada? Quiero que me hagan un ajuste. Yo mientras voy a dibujar la estructura, ¿verdad? La estructura debería ser algo así. Es esta. Aquí tiene esta barra aquí. Aquí tiene la diagonal y las cargas. Entonces yo quiero que me hagan un cambio nomás. Jueguen con los apoyos. ¿Y si Para moves transformar C a la otra esquina? ¿Cómo? Si moves C a la otra esquina, que esté en la línea de acción de B, y haces tu momento en A, no, Mover C a sí mismo en D, ¿o cómo? creo que sí. O sea, sin esa P, solo C. Claro, solo C. Entonces lo que dice la compañera es traer este acá y tener así, ¿verdad? Para que sea igual. Así, y esto borrar. ¿Qué va a pasar en ese caso? Yo voy a tener una carga vertical aquí, ahí. Voy a tener AX. Acá voy a tener, lo puedo llamar BX, no importa. Y aquí voy a tener, no sé, para arriba, DI. ¿Qué va a pasar con este caso? Tengo 4 incógnitas, es decir, es hiperestático, ya cumplo esta condición. Y al ser estáticamente indeterminada, evidentemente es porque no los puedo calcular al final de cuentas todos los valores. Aquí, ¿cuáles serían los valores que no voy a poder determinar? AX y BX. ¿Ok? Fíjense que si yo hago un momento en A, ahora, ¿qué va a pasar? AI, AX y BX no van a influir, pero DI sí. Entonces DI le va a equilibrar a las cargas. Al hacer un momento en B, voy a poder determinar AI. Entonces, haciendo un cambio, pasó de ser inestable a ser una estructura estable e hiperestática. ¿Sí? Al tener más incógnitas, no puedo calcular, entonces por eso es estáticamente indeterminada. Porque no se puede calcular las reacciones. Esta estructura, ¿cómo solucionarían ustedes? Haciendo un cambio. Fíjense que la otra solución no era la única, ¿verdad? La compañera dijo ese movimiento. Entonces, yo mostré nomás la solución que ella dijo. ¿Qué solución podríamos encontrar aquí? Para que esto, de ser inestable, pasa a ser una estructura isostática y estable. No podemos hacer que las cargas actúen vertical. Las cargas pueden ser genéricas, las cargas pueden ser horizontales y verticales. Ustedes lo que pueden hacer es variar las vinculaciones. A B le podemos mover A B, a este. en sentido contrario. Eh, O A le teníamos que mover para que anule las cargas, o sea, las cargas horizontales. puedo decir rotar uno de los apoyos. Sí, profe. ¿Cuál? A. A. Al rotar esto quedaría así. ¿Sí? Entonces quiere decir que va a aparecer AX
X. Aquí, no sé, le vamos a llamar EI. Y esto sería BI. ¿Qué pasa en esta situación? Si se fijan, las tres reacciones no son concurrentes. Es decir, AX con EI, claro que sí van a ser concurrentes, pues sí o sí se van a cortar dos. ¿Verdad? EI con BI en el infinito, pero los tres juntos no se cortan en un solo punto. Entonces yo lo que debo lograr es que las reacciones no se corten todas en un solo punto. Eso es primero, cuando tengo tres reacciones. ¿Ok? Tampoco que sean paralelas. En este caso las tres reacciones eran paralelas. Al ser paralelas ya sé que va a ser inestable. Al ser las tres reacciones concurrentes, ya sé que eventualmente va a sufrir una inestabilidad geométrica. Entonces, fíjense, con ese cambio, yo de tener una estructura inestable, ¿sí? O inestabilidad geométrica, paso a tener una estructura isostática y estable. Sin problema. Yo les muestro esto para que ustedes ya vayan entendiendo que la disposición de apoyos, moviendo un apoyo o rotando, de acuerdo como ustedes quieran, van a ir encontrando estructuras que pasan a ser indeterminadas a ser, perdón, de ser inestables a ser estables o de ser estables a ser móviles. Entonces la disposición de los apoyos es bastante interesante. Esta estructura, bueno, ya sabíamos una solución. Una solución aquí es agregar una vinculación, por ejemplo, aquí, de primer género, y ahí ya se convierte en una estructura estable. Otra es transformarla a esta de segundo género, ella se transforma en una estructura estable. ¿Ok? ¿Se entiende entonces esta idea? ¿Sí? Por sobre todo yo creo que requiere que le echen otra vez una mirada, por sobre todo a esta parte, porque es bastante interesante. Creo que hay una parte en el libro en donde hay ejercicios de este tipo, en donde les aparece una estructura y les pide determinar. Esa estructura es de qué tipo, isostática, hiperestática o hipostática. En el caso de ser hiperestática, indicar si es estable o inestable. Hay ejercicios en el libro de eso. Y me parece interesante que lo vean. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? De vuelta, yo digo que lo miren y lo vuelvan a revisar para que, por sobre todo, la nomenclatura se les quede grabada, ¿verdad? La forma en la que nos referimos a la estructura. Cuando es una estructura inestable, cuando hay una restricción impropia, cuando hay una inestabilidad geométrica. Nada más por ese lado es el que yo digo o quiero que vuelvan a revisar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea pues es que nosotros podamos identificar el tipo de estructura antes de calcularlo. Porque si la estructura es inestable, no me va a servir. No me va a servir. Entonces no podría llegar a calcular. O sea, podría, pero no tendría sentido. Si la estructura es hiperestática, voy a poder calcular dos reacciones, pero no las cuatro. O peor, no las cinco. Dependiendo de cuántas reacciones tengan. Entonces nosotros nos centramos en estructuras isostáticas, en mecánica racional. A ver. Esta estructura, ¿qué es? Isostática, hiperestática, hipoestática.
estable, inestable. Inestable. Para eso, ¿qué hacíamos? Hacemos el DCL. Entonces, yo grafico la barra, ¿sí? Coloco la carga externa, puede ser P, puede ser un momento, no importa. Y coloco las reacciones. ¿Qué vinculación era esta? Apoyo fijo. Apoyo fijo, ¿sí? Apoyo fijo o empotramiento. Más comúnmente nosotros lo llamamos empotramiento ya también a esto. En el libro sí hace referencia a un apoyo fijo. ¿Y ese qué tipo de restricciones generaba, Matías? En X, en Y y el momento también. Genial. Hace una horizontal, una restricción vertical y un momento. De sumatoria de fuerza en X igual a 0, sale que la H es 0. De sumatoria de fuerza vertical de fuerza vertical o la fuerza en I igual a 0, sale que la vertical es igual a P. Y de la sumatoria de momentos sale que el momento es igual a P por L. Negativo. Perdón, positivo. ¿Está bien ahí? ¿Por qué no se borró? Ahí. Es igual a P por L. Entonces yo puedo determinar las tres incógnitas sin ningún problema. Fíjense, aquí lo determiné los tres valores. La estructura no se va a mover ni horizontalmente ni verticalmente porque tengo las restricciones correctamente puestas. Entonces esta estructura es una estructura isoestática y es estable. Por lo tanto, estáticamente determinada. Porque aquí vimos que se puede resolver. Ahora bien, supongamos esta estructura. Esta estructura. Este dijimos que era iso y estable. Este de aquí aprovechando, esta estructura aquí que está acá arriba, se lo conoce como, no sé, una viga, un tramo emboladizo, porque está volando, porque tiene un extremo empotrado o fijo y el otro tiene libre. Por eso se le llama voladizo. Habrán escuchado, mira qué lindo el voladizo de tal lugar, etcétera. Y ese caso es el caso más común de un balcón, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene la baranda, acá tiene la puerta. Y acá está la persona. Este caso aquí arriba es un voladizo. Y es una situación, por ejemplo, como esta. Esta es la losa. Aquí está la viga, la pared, la puerta, no sé, del cosito. Esto puede continuar aquí a la habitación. Aquí una baranda y la persona. Ese tramo es un voladizo como esto. Nada más para asociarles, nomás les indico. Evidentemente que aquí se
consideran carga horizontal y demás también para calcular, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Fíjense cómo ahí les di tiempo para que ustedes me puedan decir de qué se trata esta estructura. Esta de aquí. Con eso sí ya nos vamos a desarrollar los ejercicios que tengo. ¿Cómo es el meme cuando se hace una pregunta y nadie quiere responder? Ruido de tereré, ¿verdad? Hipostático, profe. Hipostático, ¿por qué? Porque hay más ecuaciones que incógnitas. Claro, él se dio cuenta que esto se trata de una restricción de segundo género, son dos incógnitas. Yo tengo tres ecuaciones, entonces menos incógnitas que ecuaciones, hipostática. Es estable. Creo que no. No, ¿por qué? Si Y bien, porque, decime un poco antes que yo diga. y porque si haces tu momento en, ponerle que es A en donde está ahí, ¿verdad? Si ahí es A y si haces tu momento, se va a anular en I Sí, tu P y tu I. Entonces solo va a tener X y va a ser inestable. No sé si está bien. ok. Si al hacer momento aquí, realmente la componente AI de A y AX se van a anular. Y ahí va a generar P, va a generar un momento alrededor de A. Y no es cero porque es P por L. El momento respecto a A no va a ser cero. Entonces, si bien el desplazamiento vertical, qué sé yo, y el horizontal están restringidos, aquí el momento que puede generar esa carga P no está restringida. Profe, Sí, eso sería, ¿verdad? Como la puerta y la bisagra. sí, como la puerta de la bisagra. La puerta está ahí, no se mueve, pero está girando. Puede girar sin ningún problema. Esto puede ser como una puerta sin ningún problema. Entonces, gira. La estructura no es estable, es inestable. Se mueve. ¿Ok? Millones de ejemplos hay de estas situaciones, ¿verdad? Se le puede ir variando un apoyo, la forma de la estructura y demás, y ya cambia de ejercicio, ¿verdad? Por eso es que sería bueno que quede fijo, de forma que se les presente la variación que sea y ustedes puedan identificar. Profe, Sí, manda el dibujito nomás, como no cuando es de apoyo, o sea, de primer género y de segundo cuando es de triangulito. ok. En general, supongo que eso es recto. Esta es una estructura isoestática y estable para cualquier situación de carga. Aquí puede haber una carga vertical, puede haber una carga oblicua, no importa. Esta es una estructura isostática y estable. Este es el apoyo, o esa forma se representa un apoyo de primer género, y de esta forma un apoyo de segundo género. Se dan cuenta como el piso, por así decirlo, está separado del triangulito o de la restricción. Entonces significa que aquí aparecería una reacción vertical y una horizontal, mientras que aquí solamente una reacción vertical, puesto que este huequito o ese eje lo que indica es que hay un desplazamiento permitido en esa dirección.
¿Ok? Sí, profe, gracias. Dale. Entonces, ahora sí, vamos a nuestros ejercicios, ¿verdad? Yo creo que si hacemos uno o dos, va a estar más que suficiente. Va a depender ya de la agilidad o la rapidez con la que avancemos. Evidentemente, estos serían para practicar. Vamos a poner lo siguiente. Dice, el valor máximo, el ejercicio me pide el valor máximo permisible para cada una de las reacciones. O sea, me dice que es, perdón, el valor máximo permisible para cada una de las reacciones es de 180 newtons. Es decir, la reacción A no puede superar 180 y la reacción B no puede superar 180. Sin tomar en cuenta el peso de la viga, determinar el rango de valores de la distancia D, es decir, esto del apoyo A significa dónde está el apoyo A, para los cuales la viga es segura. ¿Ok? Lo primero, trato de hacer el diagrama cuerpo libre de la estructura. Perdón, me adelanté. Lo primero, ¿qué tipo de estructura es esta? ¿Hiper, iso o hipoestática? Para eso me tengo que ver en las vinculaciones. ¿Esta vinculación de qué tipo es? La vinculación en B Segundo género. es de segundo género. Voy a agrandar esto está separado, sí. Ahí. Me dijeron en B, segundo género. Sin problema. La vinculación en A, ¿cómo es? Primer género. Primer género. Porque es como si fuese que yo apoye una tabla sobre un cilindro. Eso le va a impedir que se desplace verticalmente, pero de forma horizontal puede girar sobre el cilindro, puede deslizarse. Entonces es de primer género. Ahí me doy cuenta que son tres incógnitas, tres ecuaciones, y que eventualmente esto se trata de una estructura isostática y estable. Ahora, para fijarme, voy a hacer el diagrama cuerpo libre aquí al lado. Voy a poner la carga vertical, no sé cuánto valía esto, 50. Esto está a la mitad. 100. Y esto está aquí. 150. Ahora voy a poner las reacciones. Voy a poner las reacciones en verde. Las reacciones en B, segundo género, serían una vertical y una horizontal. ¿Cómo prefieren llamarle? ¿B sub X, B sub Y? ¿O vertical B y horizontal B? B sub X y B sub Y. Ok. Entonces, este sería B sub Y. Y aquí le pongo, fíjense que le estoy poniendo de forma genérica. B sub X. Y la otra reacción que tengo es esta. En este caso sería A sub I. ¿Ok? Lo único que aquí aclararía es que esta distancia es D. Las otras distancias son conocidas, ¿verdad? Aquí era 450 y aquí es 450. Profe, Sí, isostática era cuando había tres incógnitas y tres ecuaciones, ¿verdad? sí, Y estable es cuando, o sea, el sistema siempre va a poder equilibrarse. sí, así mismo. Cuando va a poder equilibrarse bajo una condición genérica de carga. Aquí si aparece una carga horizontal, igual va a poder equilibrarse. Si aparece un momento concentrado, igual va a poder equilibrarse. ¿Ok? Volviendo acá a nuestro diagrama cuerpo libre, no le puse el título.
SL. Vamos a hacerlo de forma genérica, ¿ok? Para la posición, para esta posición, es decir, para una posición de cualquiera. ¿Cuáles son las ecuaciones que plantearían ustedes? Momento en B, Después, sumatoria en eje Y, y la última, Sumatoria de fuerza en X. ok. Fíjense que estas serían las tres ecuaciones y realmente están muy buenas. ¿Por qué? Al hacer el momento en B, significa que yo voy a calcular aquí. Al hacer el momento en B, yo a estas tres cargas o reacciones, ya directamente les voy a estar desvinculando del momento, porque estas tres pasan por B. Entonces el momento sería solamente debido a esto. Significa que yo puedo determinar el valor de AI. Entonces, esto está muy bueno. Al hacer el momento respecto a B, voy a hacer el momento de la carga de 50. ¿Cuánto sería el momento de la carga de 50? Sería 50 newtons por milímetros, ¿verdad? 450 milímetros. Generaría un momento antihorario respecto a B. Entonces, positivo. Profe, no es 900. Perdón, gracias. Sí, porque está en el extremo. 900. La carga de 100 sí tiene un brazo de palanca de 450 nada más, ¿sí? Y luego aparece la reacción vertical AI, que genera un momento horario, entonces sería menos. Menos AI sería el valor de la fuerza, y luego el brazo de palanca, ¿cuánto sería? Sería 900 menos D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería esta distancia que está aquí. 900 menos cuánto se aleja el apoyo del extremo. Entonces menos D. Todo eso debe ser igual a 0. Fíjense que ahí yo ya puedo sacar entonces el valor de la carga vertical, que sería 90.000 sobre 900 menos D. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy haciendo en función a D porque me pide. Siguiendo. La segunda ecuación. Sumatoria fuerza en I igual a 0. De eso, entonces tengo las cargas verticales serían menos 50, menos 100 y menos 150. Las reacciones verticales son AI y BI. AI ya lo tengo y de aquí debo despejar el valor de BI. Entonces sería 300 menos AI. Quedaría así. 300 menos AI, que es 90.000, sobre 900 menos D. Esto me sale 180.000
menos 300D sobre 900 menos D. ¿Puede ser? ¿Puede ser ese valor? Sí, está bien, profe. Gracias. Y por último, la última ecuación, que sería sumatoria fuerza en X igual a 0. De ahí que me doy cuenta directamente que Vx es igual a 0. Entonces tengo ya los tres valores de las reacciones. Tengo AI, tengo BI, perdón, de las componentes, ¿verdad? Y tengo Vx. ¿Cuál es la condición del problema? Me dice que 180 newtons es el valor máximo de cada una de las reacciones. ¿Qué significa? Acá. La condición es la siguiente: que ninguna reacción pueda ser mayor o igual a 180 newtons. No, al revés. Ninguna reacción pueda superar, ¿verdad? 180. Entonces es menor o igual a 180 newtons. ¿Qué pasa? En A, ¿cuánto vale la reacción en A? Vale directamente AI. Ahora en B, la reacción vale la suma vectorial entre Vx y Vi. Ahora en este caso, Vx es 0. Solo en este caso. Entonces yo tengo lo siguiente. Yo sé que la reacción en A termina siendo igual a AI, igual a el 90.000 sobre 900 menos D. Y sé que la reacción en B, voy a ponerlo aquí como para que recordemos, ¿verdad? Es Bx al cuadrado más Bi al cuadrado raíz. Como Bx es 0, esto termina siendo igual a 180.000 menos D sobre 900 menos D. ¿Por qué hago esto? Porque imagínense que este 50 newtons hubiera sido horizontal. Si hubiera sido horizontal, entonces ahí iba a tener una componente horizontal B. Y aquí me dice que la reacción no puede superar, no la componente. Eso es principal cuidado a tener aquí. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte antes de continuar? Poner aquí. Profe, tiene que decir 180.000 menos 300, ¿ve? Ah, gracias. Menos 300D. Me olvidé de ese pequeño detalle. Ahí. Ahora, ¿qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía lo siguiente. El ejercicio me pedía esquematizar el valor de las reacciones en función al valor de D. Así me decía, ¿no? Ah, no. Me pedía esto nomás, la condición que no supere. ¿Cómo puedo entonces encontrar, perdón, cómo puedo entonces determinar esto? El rango de valores de la distancia D. Volando a 0 y a 180. ¿Volando a 0 o a 180? Te pregunto. A 180. A 180. ¿Por qué? Porque me dice,
no puede superar 180. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, primero, a ver, voy a poner en rojo. Primero voy a decir que la reacción en A es 180. ¿Sí? O en todo caso, puedo mantener menor o igual a 180. Es decir, voy a suponer que la reacción A es la máxima. Y ahí voy a sacar una posibilidad para D. Y luego hago el proceso inverso, ¿verdad? Y saco la posibilidad del otro extremo. Entonces aquí voy a tener que 90.000 sobre 900 menos D menor o igual a 180. De aquí entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener? ¿O qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 90.000 dividido 180, que es da 500. ¿Sí? 500 es menor a 900 menos D. Entonces va a pasar D menor o igual a 400, ¿verdad? Profe, una pregunta. ¿Ves que estamos trabajando en Newton y al tipo tener todo en milímetros eso no va a afectar? No, fíjate lo siguiente. Yo puedo trabajar todas las unidades de medida para fuerza en newtons y todas las distancias en milímetros. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Cuando yo calcule alguna fuerza cualquiera, esto va a estar en tantos newtons. Y cuando calcule un momento, esto va a estar en tantos newton por milímetro. Nada más eso. Yo Ya. sé que bien que newton es sobre metro cuadrado, ¿verdad? Kilogramos por Sí, metro sobre kilogramos por segundo. metro. Entonces no hace falta, no hace falta que estén, digamos, perdón, que el 450 lo tenga que pasar a metros. Porque lo único que va a cambiar sería esta parte, ¿verdad? La unidad de medida. Ok, En profe. general, yo no acostumbro a cambiar las unidades de medida, salvo que me parezca necesario. Directamente trabajar con lo que te da, newton y milímetro. Está bien. En tu caso, el resultado final. Esto que está aquí sale así. ¿Alguien puede comprobar? Sí, sale, profe. Gracias. Entonces fíjense que ahí yo obtengo un valor de D menor a 400. Menor o igual a 400. Y luego hago lo segundo. Hago que RB sea menor o igual a 180. Eso significa que 180.000 menos 300D sea igual a 900 menos D menor o igual a 180. Y de aquí debo sacar otra relación de D. Aquí sale D mayor o igual a... Espera que usted me diga. 150. 150. Muy bien. Entonces, evidentemente, el rango que me pide el ejercicio se encuentra entre 400 milímetros y 150 milímetros. Ahora, ¿qué pasa? Si a alguien no le queda claro esto, entonces lo que tiene que hacer es aquí verificar la reacción, la otra reacción. Para ese valor de D, ¿cuánto sale RB? Y en este caso, para ese valor de D, ¿cuánto sale RA?
Aquí la verificación es que RB sea menor o igual a 180 y aquí es que RA sea menor o igual a 180. ¿Ok? Voy a meter directamente la calculadora aquí. Por ejemplo, sería 180.000 menos 300 por 400 dividido 900 menos 400. Aquí me sale RB igual a 120. Entonces, menor a 180 cumple. Y en el otro caso me sale que RA es 120. Cumple. ¿Se entiende, verdad? Elegí este ejercicio primero porque no es solamente calcular las reacciones y ya, sino que también ya tiene una forma de expresar resultados de forma genérica y también interpretar algunas condiciones que nos dan. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el rango terminaría siendo entre 150 y 400 milímetros desde el extremo izquierdo. Entonces, en cualquier valor de esto, la viga, perdón, la estructura va a resistir. Va a resistir sin ningún problema. ¿Hay alguna duda aquí? Profe, ¿cómo sabes que es D mayor o igual que 150? Porque, Por inecuaciones, eso de verdad. sí, sí, sí. Pero aquí la parte más importante es esto. Eso y esto. Estos son los que te determinan tu rango. Porque la condición decía que las reacciones no superen 180. ¿Verdad? Entonces vos decís, bueno, voy a suponer que A es el que se acercaría a 180 o en todo caso menor o igual a 180. Entonces vos reemplazás esta igualdad o desigualdad eh, según tus ecuaciones, pero mantenés este signo que está aquí, es decir, menor o igual. Ahora, ¿cómo estarían acostumbrados a hacer? Quizás ustedes harían directamente poner RA igual a 180 y calcular el valor de D para ese valor. Y ahí te iba a salir 400. Ahora, ahí lo que iba a ser difícil era analizar qué pasaba si yo pongo 401 o 399. Es decir, si yo puedo aumentar D o tengo que disminuir. Para no entrar en esa duda, es que colocar la correcta simbología, por así decirlo, es primordial. Acá como sabes que no puede superar 180, entonces significa que es menor o igual. Acá como sabes que RB no puede superar 180, entonces es menor o igual. Después ya va a quedar de qué lado queda la D, ¿verdad? Por un lado queda a la derecha, en otro lado queda a la izquierda y ahí uno queda menor o igual, el otro mayor o igual a tanto. ¿Ok? Sí, profe, Dale, gracias. dale, dale. Entonces, en este caso, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo para ver otro, pero ustedes lo pueden ir
ya desarrollando, ¿verdad? Yo le estaría también marcando alguna suerte de ejercicios que podrían ver, ¿verdad? Que de repente tienen algún concepto o alguna idea interesante, ¿verdad? Y también lo vamos a ir reforzando en otras clases, ¿verdad? Lo más probable el miércoles y el martes y jueves con Esteban y Juliano. Ok, entonces si no hay consultas, es todo por hoy. Muchas gracias. Profe, Sí, o sea, lo de estable lo que no me queda claro todavía. ok. Em, ¿Qué cosa en particular, por ejemplo, si podemos analizar algo? Sí, profe. Viste isostática, sí entiendo que cuando hay tres ecuaciones y tres incógnitas. Ujú, Y la parte de estable es cuando mi sistema va a estar equilibrado, ¿verdad? claro, Pero eso se va a cumplir siempre. no siempre se da que se puede equilibrar un sistema, ¿verdad? Vamos a ir en este ejemplo. ¿Por qué me voy a este ejemplo? Evidentemente, esto aparentaría ser isoestático al ser tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí pasa que alguna componente horizontal de alguna carga externa hace que esta estructura, por más que sea tres ecuaciones y tres incógnitas, hace que esta estructura se mueva para la izquierda o se mueva para la derecha. Es decir, se desplace de forma horizontal. Entonces, aparentemente es una estructura isostática, pero no resiste una carga genérica, es decir, una disposición de carga genérica. Entonces, para esta disposición de P, Q y S, esta estructura es inestable, porque se mueve, se mueve. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir siempre que es inestable cuando no se da el equilibrio. Aquí es inestable porque no hay un equilibrio en la dirección X. A ver, otro, aquí es inestable porque el momento alrededor de A no necesariamente va a ser cero, porque va a depender exclusivamente de las cargas. Alguien me puede decir no considerar el peso y ahí ya no va a ser cero. Considerar el peso y va a variar el momento. Entonces esta estructura es inestable. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio respecto a los momentos, por ejemplo. Si bien de horizontal y vertical puedo llegar a resistir, acá no puedo equilibrar el momento. Entonces, va a depender de qué tipo de situación yo encuentre. Aquí es inestable porque no puedo resistir las cargas horizontales. Aquí lo mismo, no puedo resistir cargas horizontales por más que sea isostático. Aquí no puedo resistir o no puedo equilibrar el momento respecto a A, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, son varias las formas en las que yo puedo obtener o no una inestabilidad. Ya sea por reacciones paralelas, por las tres reacciones concurrentes o por evidentemente una falta de restricción. ¿Ok? Sí, profe. Falta de restricción sería, Ah, eh, aquí, por ejemplo, por más que, bueno, en este caso es hipostático luego, ya, ¿verdad? En este caso, cualquier carga horizontal generaría que se mueva la estructura. Entonces, evidentemente ya termina siendo inestable puesto que no se da un equilibrio horizontal. Ahora, si en este caso, por ejemplo,
esta vinculación se hubiese puesto así, de primer género de forma horizontal, la estructura iba a ser algo así. ¿Ok? Acá iba a haber una reacción A vertical, aquí las cargas, P, Q y S, y aquí una reacción horizontal. Aparentemente, ¿qué iba a pasar? Aparentemente yo puedo resistir cargas verticales y cargas horizontales, sin ningún problema, ¿verdad? Porque ahí absorbería lo vertical, Vx lo horizontal. ¿Qué pasaría al hacer, por ejemplo, los momentos o calcular el momento respecto a A? AI y Bx evidentemente no harían trabajo, no harían momento, puesto que ambos pasan por A. Entonces el momento respecto a A dependería de las cargas externas y no necesariamente sería cero. Entonces no sería una estructura estable. Podría ser si da la particularidad que el momento sale cero. Pero si el momento respecto a A sale cero, debería ser demasiado particularidad entre P, Q y S. Entonces, lo más probable es que esta estructura, por más que tenga una restricción en X o en Y, genere que el momento respecto a no sea cero. Entonces deja de ser estable, deja de estar en equilibrio y se convierte en una estructura inestable. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, para ver lo de estable en todos los puntos, digamos, tiene que dar cero, o sea, El momento, claro, y la sumatoria. sí. Si en uno de los puntos ya no se cumple, entonces deja de ser estable. Por eso es más fácil ver este caso, por ejemplo, analizar directamente en A. Porque en A yo sé, o lo más probable es que el momento no sea cero. Lo que pasa es que Q, P, S, W yo voy a tener calculado, o sea, voy a tener numérico, ¿verdad? Entonces voy a poder efectivizar el cálculo. Pero aquí lo más probable es el momento respecto a ya sea cero. O sea, no sea cero, perdón. Entonces lo más probable no sea estable. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta. Gracias, profe. Dale. Muchas gracias entonces a todos y voy a detener la grabación.